Bien, buenas noches, hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga. Vamos a ir en nuestra Biblia al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Retomamos nuestra serie de predicaciones del libro de Efesios. Ya llevamos 2 sermones de este capítulo 4. Y en la noche de hoy, Dios mediante, vamos a terminar esta primera sección que hemos estado viendo de los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para recordar lo que hemos estado tratando a lo largo de estos mensajes. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice allí la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en este momento ahora nos permites abrir tu palabra y seguir estudiando estas doctrinas, estas enseñanzas vitales para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque por medio de Cristo, nosotros que antes estábamos ajenos a las promesas de Israel, nosotros que antes estábamos alejados por causa de nuestros pecados, ahora por medio de Cristo tenemos entrada ante tu trono de gracia, tenemos entrada a participar de todas estas promesas que tú has prometido para tu pueblo. Y Señor, no porque nosotros seamos especiales, no porque seamos más importantes o mejores que otros, sino por tu voluntad, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor que has manifestado para con nosotros. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has colocado en este cuerpo que es la iglesia. Y rogamos que seamos diligentes para nosotros cumplir con aquellas exhortaciones, con aquellas responsabilidades que tú nos has dejado para la edificación de la misma. Qué dicha, Señor, qué privilegio es el hecho de que nosotros podemos colaborar en la edificación de tu iglesia. Y por lo tanto, Señor, rogamos que por medio de la instrucción de tu palabra, nosotros seamos dirigidos para cumplir con esta misión, para cumplir con esta responsabilidad en tu gracia y de la manera que lleve honra y gloria a tu nombre. Esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto ya en estas últimas predicaciones de Efesios capítulo 4, cómo el Señor inicia en esta segunda mitad de esta parte donde tenemos ya las exhortaciones, podríamos tal vez decir las aplicaciones de todas las doctrinas que hemos visto ya en los primeros 3 capítulos. Y hemos visto cómo el apóstol en primer lugar se ha dirigido en estas exhortaciones a que la iglesia debe considerar la importancia de la unidad de la iglesia. Y esto así porque es el mismo Señor que resalta lo importante que es que su iglesia esté unida. Y esto lo hemos visto ya en los capítulos anteriores, pero de manera especial vemos esta exhortación en estos primeros 6 versículos. Y si ustedes recuerdan, en la primera prédica de este capítulo, también hicimos referencia a otros pasajes donde el Señor de manera muy clara resalta que es su propósito
que su iglesia, que aquellos que iban a seguir al Señor Jesucristo fuesen uno, se perfeccionasen en la unidad. Pero no solamente vemos que para el Señor es importante que la iglesia permanezca en unidad, sea diligente en preservar la unidad, sino que también el Señor nos muestra cómo es que Él espera que nosotros mantengamos esta unidad. Y vimos en los versículos 2 y 3, de manera especial en el versículo 2, cómo el Señor espera que nosotros desarrollemos estas virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia, que desarrollemos la capacidad de soportarnos los unos a los otros, porque ciertamente va a requerir esfuerzo de nuestra parte, pero eso es lo que el Señor espera. Para el Señor la unidad de la iglesia es importante. Hemos visto también cómo el Señor espera que logremos mantener esta unidad, pero tal vez usted está ahí sentado en su asiento o está escuchando o viendo la predicación y se pregunta, óyeme, pero ¿cuál es el afán con predicar tanto acerca de la unidad de la iglesia? Porque realmente eso como que es complicado. Aquí mismo en nuestra iglesia hay muchas personalidades distintas, personalidades encontradas, mucha gente que podríamos decir tiene un carácter fuerte, o en otras palabras podríamos decir que esta iglesia está llena de gente pecadora, gente egoísta, gente que por naturaleza está enfocada en sí misma. Pero mis hermanos, precisamente ese es el punto que hasta ahora el apóstol Pablo ha venido presentándonos en esta epístola. Y es precisamente que como el Señor trabaja con este grupo de personas, esto revela lo maravilloso del Evangelio de Cristo, que personas que por naturaleza están enfocadas en sí mismos, personas que por naturaleza lo que quieren es exaltar el yo y estar enfocados simplemente en ellos, el Señor ha rescatado a esas personas. Y este maravilloso Evangelio de Cristo resalta precisamente el poder del Evangelio para reconciliarnos los unos con los otros, pero sobre todo reconciliarnos con Dios. Recuerden lo que dicen los versículos del 13 al 16 del capítulo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Los versículos del capítulo 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. Y recuerden, aquí se estaba hablando de los gentiles, se estaba hablando de los judíos y cómo históricamente había esta enemistad entre estos grupos de personas. Pero dice el Señor Jesucristo que el Evangelio es capaz de reconciliar, de unir a estos dos grupos, de forma tal que los presenta como un solo pueblo, para crear en sí mismo, dice al final del versículo 15, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, esa cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis hermanos, esto presenta una vez más lo glorioso y poderoso que es el Evangelio de Cristo, que no solamente logra reconciliarnos con Dios, sino que a pesar de la diferencia que nosotros de manera natural podríamos tener con la gente, a pesar de cómo por naturaleza nosotros estamos enfocados siempre en nosotros mismos, por la sangre de Cristo, ahora todos somos presentados como un solo hombre, como un solo pueblo, como un solo cuerpo delante de Dios. Y como dice este pasaje, matando, eliminando, aboliendo las enemistades que había entre la gente.
Y de ese grupo de personas es que el Señor entonces ha hecho su iglesia, su pueblo especial. Y como este pasaje lo presenta también, un solo cuerpo. Sin embargo, para nosotros, tristemente, mis hermanos, es más fácil tener presente las cosas que nos dividen, las cosas que nos separan, las cosas que crean cierta distancia y hasta provocan malestar entre nosotros. Cosas tan superficiales y podríamos decir sin peso, como por ejemplo la estética del edificio, la decoración de un templo. Mientras estaba en la universidad, siempre escuchaba de los profesores ejemplos de cómo iglesias, yo nunca conocí una iglesia así, pero escuchaba comentarios de cómo algunas iglesias se habían dividido porque no se habían puesto de acuerdo con la alfombra o la carpeta, como dice el pastor Pedro, de la iglesia. Algunos querían una alfombra roja, otros querían una alfombra azul. Y ya el hecho de que no se podían poner de acuerdo con algo de estética, algo decorativo de la iglesia, tristemente se dividía la iglesia. Gracias a Dios, hasta donde yo sé, nosotros no hemos llegado a ese extremo. Pero mire qué fácil es que con cosas tan superficiales, nosotros mismos podríamos llegar a esa situación. De que no me gustan cómo se ven los paneles, de que no me gusta que el techo esté así. Y nos ponemos a ver las cosas que a uno le gusta y a otro sí le gusta. Y entonces eso puede crear división, puede crear malestar y herir, lastimar la unidad de la iglesia. O tal vez nosotros no tenemos problemas con estas cosas superficiales de estética o de decoración. Pero nos preocupa o nos molesta la manera en que tenemos nuestra programación, los cultos, que si cantamos mucho, que si cantamos poco, que si nos ponemos de pie, que si estamos siempre sentados y nos dormimos, que si empezamos muy temprano o si acabamos muy tarde, que si nos reunimos los miércoles o mejor nos reunimos los jueves, que si está dirigiendo el hermano Richard, entonces yo canto, pero que si el hermano Carlos Uribe, entonces no, yo no canto, porque él siempre coge canciones que son medio lentas o canciones que son muy altas y yo no puedo llegar ahí. Y nos enfocamos en estas cosas que en vez de promover la unidad, lo que están haciendo es resaltando las diferencias y aquellas cosas que una vez más pueden lastimar la unidad de la iglesia. Pero qué triste es que aún nosotros podríamos, en vez de estar procurando la unidad de la iglesia, nosotros tener presente cosas que nos dividan, cosas tan, vuelvo a repetir, superficiales y temporales, como que si yo soy del PLD, o tú eres del PRD, o tú eres del reformista, o que si tú eres liceísta, como todo cristiano debe ser, o aguilucho, o ¿cuál es otro equipo que anda por ahí también? El Escogido, sí, hay uno que le dicen el Escogido también. Y que nosotros podamos permitir que esas cosas puedan crear división entre nosotros. Y pueden haber muchas otras cosas, mis hermanos. La forma de tú hablar, la forma de tú vestir, que si tú te sientas de este lado, que si yo siempre me siento de este lado. Y nosotros podemos permitir que estas diferencias con nuestros hermanos, si las tenemos siempre tan presente, no debe entonces sorprendernos que sea tan difícil para nosotros lograr esa unidad de la iglesia, para nosotros disfrutar de la comunión que en Cristo Jesús ya nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros encontramos en esta porción de las Escrituras 7 verdades que el Señor quiere que nosotros tengamos presente al considerar la unidad de la iglesia, al considerar mi relación con mis hermanos. En vez de yo tener presente y tener ahí en mi boca rápidamente aquellas cosas que me separan, aquellas cosas que me dividen, aquellas cosas que me molestan de mis hermanos, el Señor nos está presentando aquí
que si nosotros vamos a prestar atención al hecho de que Dios ha dicho en repetidos pasajes que para Él la unidad de la iglesia es importante y que Él nos presenta cómo lograr esa unidad, entonces, en vez de nosotros tener presente las cosas que nos dividen, vamos nosotros a tener presente estas verdades que el Señor presenta en los versículos del 4 al 6. Recuerden que toda esta sección el Señor está hablando de la unidad. Nos presenta primero la importancia, luego nos presenta cómo hacerlo. Pero yo creo que en estos versículos, estos últimos 3 versículos, el Señor nos presenta la fuente de la unidad de la iglesia. Es decir, ¿de dónde es que proviene la unidad de la iglesia? Es porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros que nos va a gustar la ventana como está, que nos va a gustar la manera en que hacemos las cosas, que vamos a pensar de la misma manera. Es porque entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo, o es algo que va más allá de nosotros. Y de acuerdo a lo que encontramos aquí en la palabra de Dios, si nosotros pretendemos perseverar en guardar esta unidad, debemos reconocer de dónde es que viene esta unidad de la iglesia. El Señor nos presenta aquí 7 cosas que debemos nosotros tener presente al pensar en nuestra iglesia. Al pensar en el hermano que está sentado por aquí y que es de un equipo distinto que yo, que es de un partido político distinto que yo, que tiene una manera distinta de pensar, y que tú pudieras hacer un listado de tantas cosas que los distinguen a ustedes, pero el Señor no quiere que tú pienses de acuerdo a ese listado. El Señor quiere que nos concentremos en este listado. Miren las cosas que el Señor dice que nosotros compartimos en común y que realmente en esencia es lo que hace que nosotros seamos parte de esta iglesia de Dios. Y es el hecho de que todos nosotros somos un cuerpo. Participamos de un mismo espíritu. Tenemos una misma esperanza de la vocación que tenemos. Todos nosotros miramos a un mismo Señor. Todos nosotros hemos creído en un mismo Salvador. Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo bautismo. Todos nosotros tenemos un Dios que es el Padre de todos y que está sobre todos y que está por todos y está en todos. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo en estos 3 versículos repite por lo menos en 7 ocasiones esta palabrita: uno, una, un. Muchos comentaristas al ver este pasaje han encontrado aquí que esto es como si fuera un cántico o si fuera un credo que la iglesia primitiva o la iglesia en este tiempo utilizaba precisamente para enfatizar estas verdades que deben unirnos a nosotros como iglesia, que enfatizan, que exaltan o más bien resaltan por qué es que nosotros como iglesia debemos perseverar, debemos ser solícitos en guardar la unidad. Y note que no es porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo, sino porque en el plan de Dios estas cosas son como son. En el plan de Dios, si nosotros participamos, si nosotros somos parte de esta iglesia, es porque cada una de estas cosas son verdad. Y podríamos dividir estas 7 verdades y ligarlas a cada una de las personas de la Trinidad. Y de esta manera, una vez más, entonces nosotros podemos decir que ciertamente la fuente de la unidad de la iglesia es Dios mismo. Y vemos cómo cada una de las personas de la Trinidad tienen algo que ver en preservar, en mantener, en formar a la iglesia en la unidad que debe tener. Vemos en primer lugar en el versículo 4 estas 3 cosas que están ligadas o están obviamente relacionadas con el Espíritu Santo: un cuerpo,
y un espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación. Una de las ilustraciones que el apóstol Pablo utiliza muy a menudo en este pasaje, en esta epístola a los Efesios, es precisamente que él presenta a la iglesia como un cuerpo. Ya desde el capítulo 2 y en el capítulo 3, él ha ido mencionando esta ilustración para referirse a la iglesia. Y el hecho de que, como también nosotros podemos apreciar en otras epístolas, tanto en Romanos como en 1 Corintios, que el apóstol Pablo utiliza esta ilustración porque el cuerpo tiene muchos miembros, pero al final de cuentas es un solo cuerpo. No es que está el grupo de la mano por un lado y se va a hacer su cosa, no es que el grupo de los pies se va a hacer otra cosa por su lado, no. Si bien es cierto que hay muchos miembros, todos nosotros pertenecemos a un mismo cuerpo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, y este es un pasaje al cual vamos a estar volviendo también más adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice allí la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es, ¿cuánto? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son cuánto? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el punto es, mis hermanos, que nosotros debemos tener muy presente que si nosotros vamos a servir al Señor, si nosotros vamos a avanzar la obra del Señor, nosotros debemos tener muy claro que el Señor tiene un solo cuerpo. Yo no soy del cuerpo élite del Señor y que yo soy de la avanzada del Señor y por lo tanto yo soy más especial que los demás. No, todos somos un solo cuerpo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y la idea es que nosotros de manera orgánica estamos unidos. De forma tal que yo no puedo pretender de que yo me voy a ir por un lado porque es que el cuerpo no funciona de esa manera. Recientemente yo vi una foto, no sé si era verdad o si era mentira, y era que habían puesto, no recuerdo si era la nariz o si era, no recuerdo exactamente qué fue, pero el asunto es que supuestamente unos doctores, para salvarle la mano o para salvarle la nariz, transportaron esa nariz, alguien me hizo seña como la mano, y la pusieron donde, en la pierna fue, la pusieron en la pierna. Y al uno ver esa foto, eso se ve raro, ¿verdad que sí? Y obviamente ellos hicieron eso para salvarle la mano, para tal vez que tuviera un cierto uso allí. Pero el punto es, mis hermanos, que esto no es normal. No es normal que la mano decida, yo me voy a poner allá abajo o yo me voy a poner aquí en la cabeza porque yo quiero ser lo máximo. No. El cuerpo funciona con sus miembros distribuidos donde deben estar. Y así es que funciona bien. Y el punto es, mis hermanos, que en un cuerpo no está luchando, no está causando división por saber quién va a ser mejor o quién va a ser más que otro. El hecho de que seamos un cuerpo se debe precisamente a la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que en segundo lugar encontramos aquí en este versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. Si tú eres salvo, el mismo Espíritu que bautizó al hermano Joaquín en el cuerpo de Cristo es el mismo Espíritu que bautizó a Carolina, es el mismo Espíritu que bautizó al hermano Domingo y los ha colocado en el mismo cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo pretender que soy mejor o yo no puedo decir que aquel hermano es peor porque tuvo un bautismo distinto, tuvo una manera distinta de ingresar a este cuerpo. No, es la misma manera. Todos nosotros es por la gracia de Dios, es por la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado en nuestra vida y que entonces así nosotros
clamamos al Señor Jesucristo para que nos salve. Y una vez nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, ese Espíritu Santo de Dios nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros compartimos ese evento tan precioso, esa gracia de Dios. Pero también nos dice aquí el versículo 4 al final: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 nosotros vimos esta esperanza que nosotros como creyentes tenemos. Y el Señor nos está poniendo aquí a que ahora pensemos en la realidad de que cada uno de nosotros compartimos la misma esperanza. Cada uno de nosotros va a disfrutar de lo mismo. Y una vez más, esto se debe precisamente a la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, todavía luchamos con el pecado. Todavía quedan ciertos vestigios del pecado en nosotros. Y si usted, al igual que yo, lucha con el pecado, anhela por ese día en que ya por fin no solamente va a ser librado de la condenación del pecado, sino también que va a ser librado de ese poder que queda del pecado sobre nosotros. Aunque ya por la gracia de Dios nosotros podemos decirle no al pecado, nuestra carne todavía es débil. Y aunque sí es verdad que por medio del Espíritu Santo podemos decirle no al pecado, todavía muchas veces caemos y flaqueamos. Pero qué bueno que un día nosotros vamos a estar completamente redimidos y nuestros cuerpos transformados, nuestros cuerpos glorificados, de forma tal que ya no tendremos nada que ver con el pecado. ¿Quiénes de ustedes esperan eso? Eso va a ser glorioso, eso va a ser maravilloso. Esa es nuestra esperanza. Que cuando estemos ya de esa manera podremos estar con nuestro Dios, podremos estar con nuestro Padre por la eternidad. Y esa misma esperanza que tú tienes es la esperanza que tiene tu hermano a tu lado, tu hermana atrás de ti, al frente de ti. Eso, mis hermanos, nosotros lo tenemos. Yo sé que ahora estamos en la serie final ya de pelota de nuestro país. Y mientras estamos compitiendo un equipo local contra otro equipo local, vamos siempre a estar tirándonos pullas entre nosotros, ¿verdad? Vamos a estar diciendo, no, mi equipo es mejor, no, tu equipo va a perder. Pero ustedes recuerdan cuando el equipo de República Dominicana estaba jugando en el Clásico Mundial, donde ya no era Licey, donde ya no era Escogido, donde ya no eran los Gigantes o las Águilas, las Estrellas o los Toros, los Caimanes, ya los Caimanes no están, sino que éramos todos como una nación que estábamos atentos, estábamos a la expectativa y todos queríamos lo mismo, que era que nuestro equipo ganara. Y a pesar de que habían personas que yo veía en la calle y que yo no conocía, yo le preguntaba, mira, ¿cómo va el juego? Y personas que no se conocían en la calle luego se juntaron a celebrar. ¿Por qué? Porque tuvieron una misma esperanza de que su equipo ganara. Y mis hermanos, nosotros no estamos hablando de un trofeo que un país pueda ganar, no estamos hablando de un trofeo de una liga. Estamos hablando de que todos nosotros aguardamos, esperamos ese momento en el cual nosotros seremos transformados, seremos glorificados. Y por fin, si usted se identifica conmigo y ha luchado con el pecado a lo largo de su vida, por fin
dejar ese pecado atrás. Esa misma lucha, esa misma agonía que tú y aquel hermano, aquella hermana tienen, nosotros la compartimos, pero sobre todo compartimos esa esperanza que sabemos es segura por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que en primer lugar nosotros vemos estas tres verdades que están unidas, están relacionadas al Espíritu Santo. El hecho de que por la obra del Espíritu Santo hemos sido bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que todos nosotros por el Espíritu Santo es que esta obra se ha hecho por la convicción de pecado del Espíritu Santo, pero también por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos esa confianza en la esperanza de la obra redentora de nuestro Señor. En el capítulo 5 vemos que el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente aquí: un Señor, una fe, un bautismo. En el Nuevo Testamento, por lo general, cuando se habla de un Señor o se habla de Señor, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y de una manera u otra, la fe, el bautismo, está también relacionado a Cristo. Pero en primer lugar, consideremos el hecho de que servimos, seguimos, tenemos un Señor. Si estamos todos nosotros siguiendo a un mismo Señor como debería ser, entonces ese hecho de que seguimos a un Señor ya de por sí debería ser un agente o debería ser un factor que nos unifique a nosotros. Porque se supone que si seguimos al Señor Jesucristo y seguimos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, todos nosotros vamos a ir por el mismo camino. No vamos a estar enfocados en las diferencias, sino que vamos a estar enfocados en lo que el Señor espera de nosotros, en las promesas que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, no debe ocurrir lo que el apóstol Pablo reprendió en la iglesia de los Corintios, que decían que no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y cada cual tenía su grupito. No, nosotros tenemos un Señor. Y a ese Señor es que nosotros debemos seguir. Tenemos una fe en el Señor Jesucristo. El mismo Salvador que tú tienes es el mismo Salvador que yo tengo. La misma obra de redención, el mismo sacrificio que te salva a ti, es el mismo sacrificio que me ha salvado a mí. Personas que han sufrido de cáncer o personas que han sufrido de una misma enfermedad y que por fin reciben algún tipo de tratamiento y que muchas veces tienen que recibir esta quimioterapia, y es en esa quimioterapia que se juntan tal vez 2 o 3 personas. Esas personas que han luchado con esa enfermedad y han visto en esa medicina o han visto en ese tratamiento cierta mejora para su vida, tienen eso en común también. Y una vez más, hermanos, no estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de una enfermedad espiritual como lo era y lo es el pecado. Y el punto es que ese mismo Señor Jesucristo que nos ha salvado a nosotros y en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, es el mismo Señor, es el mismo Salvador que murió en la cruz por los pecados de la persona que está al lado de ti, por los pecados de la persona que está atrás de ti y delante de ti. Y ya eso debe ser algo en lo que nosotros debemos pensar, debemos considerar. Y esto es lo que el Señor nos presenta aquí como la fuente de la unidad, de que tengamos presente que tenemos un mismo Señor. Un mismo Señor que a la vez es nuestro Salvador, en quien nosotros hemos puesto nuestra fe. Pero no solamente que hemos puesto nuestra fe, sino que nos identificamos. Y cuando dice aquí en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, los comentaristas se dividen. Algunos piensan o hablan que el bautismo es el bautismo por agua, este bautismo que nos identifica precisamente con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero si no es el bautismo de agua, sino que se refiere al bautismo por el Espíritu Santo, por medio del cual nosotros somos colocados en el cuerpo de Cristo, una vez más, ahí está la identificación, no solamente por el Espíritu Santo que nos bautiza, sino en el hecho de que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y el punto, una vez más, mis hermanos, es que el agente unificador aquí es el Señor Jesucristo. No te pongas a pensar que tú eres de Danilo y que yo soy de Hipólito y que yo sigo a Miguel Vargas o que yo sigo a fulanito. No, no. Cuando estamos hablando de la iglesia, cuando estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo, nosotros tenemos algo muchísimo mayor, muchísimo mejor que nos une a nosotros. Y eso es el hecho de que tenemos un Señor que es nuestro Salvador y con quien nosotros nos identificamos. Pero el versículo 6 termina entonces mencionándonos el hecho de que la unidad la percibimos no solamente por nuestra relación con el Espíritu Santo, no solamente por nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que también sobre todas las cosas con nuestra relación con Dios. Que hay un solo Dios. Recuerden que el apóstol Pablo ha estado hablando no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, aún en el mismo libro de Hechos, y conocemos por la historia, que dependiendo de qué nación tú eras, dependiendo de qué grupo de personas, con qué grupo de personas tú te asociabas o te identificabas, dependiendo de qué tribu tú venías, entonces en ese país, en esa ciudad, ese grupo de personas tenían un Dios. Eso era lo normal. Tanto así que cuando el apóstol Pablo fue a predicar en Atenas y llegó a este lugar donde estaban todos estos dioses, que ellos allí tenían un lugar para el Dios no conocido, por si acaso faltaba un Dios dentro de todos esos dioses que ellos adoraban. Pero el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, como lo ha dicho desde principio a fin, que hay ¿cuántos dioses? Hay un solo Dios. Un solo Dios. Y mi hermano, si tú en esta noche dices que eres cristiano, si tú en esta noche dices que perteneces a la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, déjame decirte que entonces tú y yo tenemos eso en común. Tú puedes ser aguilucho, tú puedes ser escogidista, tú puedes ser PRDista, puedes ser PLDista, tú puedes ser que pienses de una manera, tú puedes ser que tengas ciertos gustos y tú puedas enumerar muchísimas cosas que nos distingan a nosotros. Sin embargo, hay algo más trascendental, más importante que cualquier diferencia humana, y es el hecho de que tú y yo pertenecemos a la iglesia del único y verdadero Dios. Que como termina diciendo este versículo 6, es el Padre de todos. Y note que en este versículo 6 repite esta palabra todos 4 veces. Y es para que nosotros tengamos presente que en esta unidad, en todo esto que nos une a nosotros, no hay un grupito especial o no hay un individuo por ahí que se sale y que no cabe dentro de esta iglesia, no cabe dentro de esta unidad. No, la palabra aquí nos dice que es el Padre de todos. Y si tú pretendes ser parte de la iglesia de Dios, si tú pretendes ser parte de aquellos que están en el cuerpo de Cristo, entonces tú debes entender que tú eres parte de todo este grupo. Y que todos nosotros tenemos un mismo Padre. Dice el versículo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y por qué menciona estas cosas? Para mí es interesante que diga en primer lugar aquí que es sobre todos. Nosotros tenemos la tendencia a querer elevarnos a nosotros mismos. Y la manera en la que el Señor resuelve esta tendencia en nuestra vida es recordándonos a nosotros
que todos nosotros que pertenecemos a esta iglesia y que tenemos todas estas cosas en común, un mismo Espíritu Santo que nos ha puesto en un mismo cuerpo y que tenemos una misma esperanza, un mismo Señor que es nuestro Salvador, en quien hemos puesto nuestra fe, en quien hemos sido bautizados, que tenemos un mismo Dios que es el Padre de todos. Pues recuerda que Él está sobre todos. Y por lo tanto tú no tienes el derecho de pensar de ti mismo como que tú eres la gran cosa, como que los otros están por debajo de ti. El enfoque no es ese, el enfoque es que nosotros tengamos esta visión de nuestro Dios, Padre de todos, sobre todos. Y como dice aquí el versículo 6, que es por todos. Es por todos. ¿A usted le ha pasado que nosotros tenemos aquí un colegio cristiano? Y de vez en cuando nosotros tenemos torneos de fútbol o de básquetbol, invitamos a otros colegios cristianos. Y obviamente, además de querer enfatizar el aspecto físico y desarrollar la educación física por medio de estos torneos, también procuramos trabajar en nuestros estudiantes, al igual que estos otros colegios cristianos, cuál debe ser la actitud que ellos deben tener al participar en estos torneos. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, que cada uno de los equipos, ya sea el capitán de su equipo, ya sea el entrenador de su equipo, que antes de empezar el partido, ¿saben lo que hacen? Ellos oran. Y yo me imagino que dentro de sus oraciones, a menos que ellos sean muy espirituales, ellos le piden: Señor, mira, permite que nosotros ganemos. Y digamos que un equipo le pide al Señor: Señor, por favor, permite que nosotros ganemos. Y el otro equipo dice: Señor, que nosotros ganemos. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Obviamente, el Señor tiene planes mucho más importantes que el que un equipo gane o que otro equipo pierda. Pero la razón por la que le presento esta ilustración es porque el Señor está tanto a favor de un equipo como a favor del otro equipo. Y mis hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra iglesia y pensamos en los proyectos y pensamos en las decisiones que nosotros continuamente debemos tomar, debemos tener presente que no es un asunto de que yo tengo a Dios de mi lado y ya yo tengo eso resuelto con Dios, y que si tú no estás conmigo, entonces Dios... No. Eso no funciona así. Dios está por todos. Obviamente, siempre y cuando nosotros estemos buscando su voluntad. No es que vamos a aplicar ese versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo lo puedo en Cristo, voy a tirar un tiro y lo voy a meter, porque no, esa no es la idea. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros debemos tener presente que yo no tengo un acuerdo especial con Dios mediante el cual Dios va a reservarme a mí un mayor favor que a otras personas. No, Dios es por todos. Y por último, aquí este versículo nos dice que Dios está en todos, de forma tal que todos podemos disfrutar de una estrecha comunión con nuestro Dios. Porque yo sea predicador, porque yo sea pastor, eso no me hace a mí que yo tenga un acuerdo especial, que de mi oficina yo abro una puerta y ahí mismito está el Señor, mientras que ustedes tienen que hacer una fila y esperar muchísimo para llegar a la presencia del Señor y poder tener comunión con el Señor. No, eso no funciona así. Hay un solo Dios que es Padre de todos y está sobre todos y es por todos y está en todos. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta exhortación de que el Señor espera que seamos diligentes, que seamos solícitos en guardar la unidad, porque Él ha dicho que para Él la unidad de la iglesia es importante. En vez de nosotros estar pensando en todas estas cosas que pueden causar división, vamos nosotros a enfocarnos
en Dios como la fuente de unidad de la iglesia. Vamos nosotros a considerar esta maravillosa obra que Dios ha hecho internamente en nosotros por medio de su Espíritu. Que siendo nosotros personas rebeldes, yendo por nuestro propio camino, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos ha jalado, nos ha atraído de forma tal que en su gracia nos ha colocado en este cuerpo de Cristo. Que tenemos ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que por el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios, nosotros también tenemos esta misma esperanza. Mientras batallamos todos, mientras estamos en la lucha en contra el pecado, cada uno de nosotros tenemos un mismo fin. Mi hermano, recuerde que tal vez usted mientras está aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la iglesia, trata de evitar a una persona. Pero si usted es parte de la iglesia y esa persona es parte de la iglesia, recuerde que vamos a estar juntos, no solo el domingo por la mañana o un domingo por la noche, o en el peor de los casos que nos tocó una misma cabaña en un campamento. No. Nosotros vamos a estar juntos por la eternidad adorando a nuestro Dios, que es el Padre de todos. Recordemos que tenemos un mismo Señor a quien nosotros debemos seguir, en sus promesas confiar. Un mismo Señor que es nuestro Salvador, en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, con quien nosotros nos hemos identificado. Una vez más, la fuente de la unidad de la iglesia es cuando nosotros nos enfocamos en Dios. La unidad de la iglesia no va a venir porque usted está siguiendo una persona. Note que este pasaje, en este texto, el Señor no está diciendo que vamos todos a trabajar para mantener, para preservar la unidad de la iglesia, siguiendo al pastor. La fuente de la unidad de la iglesia no es el pastor. Nosotros podemos, el pastor Pedro y yo, podríamos tener personalidades carismáticas, podríamos ser líderes capaces de mover la iglesia, capaces de mover las masas. Pero entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros salgamos de la escena? Recuerdo una iglesia en la que estuve trabajando en Carolina del Norte. Yo estaba trabajando en la parte hispana de esa iglesia. Y un verano, cuando yo vine aquí y regresé de las vacaciones, volví a Carolina del Norte para trabajar en la iglesia, me enteré que el pastor había entendido que era la voluntad del Señor, que él lo estaba llevando a otro lugar. El pastor no tuvo ningún problema con los hermanos, se llevó muy bien, todo perfecto. Sin embargo, él entendía que el Señor lo estaba llevando a otro lugar. Y en menos de 2 o 3 meses, una iglesia que tenía 120 personas empezó a bajar a 80, después a 40 y por último llegó como hasta 20 personas. Él era un pastor carismático, un pastor evangelista. A mí me encantaba ir a testificar con él porque él era una persona bien fervorosa predicando el evangelio. Sin embargo, aparentemente en esta iglesia, estas personas lo estaban siguiendo a él. Y mis hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro que no estamos siguiendo hombres. Sí, el Señor ha colocado pastores en la iglesia y se supone que las ovejas deben seguir a los pastores, mientras los pastores, así como el principio que aprendemos del apóstol Pablo, mientras nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Pero no se equivoque, mi hermano, usted no está siguiendo ni al pastor Pedro ni me está siguiendo a mí. Usted está siguiendo a nuestro Señor. Porque es en Él que usted va a encontrar esa fuente de unidad. Puede ser que a usted le guste más la personalidad del pastor Pedro. Puede ser que a usted le guste más la personalidad del pastor Yadín. Puede ser que a usted le guste más otra personalidad de algún otro pastor que eventualmente el Señor traiga a nuestra congregación.
pero una vez más, mis hermanos, recuerden que usted no está siguiendo hombres, usted está siguiendo a Dios. Y si nosotros salimos de la iglesia, usted no tiene por qué dejar de asistir a la iglesia, usted no tiene por qué dejar de mantener, de preservar la unidad de la iglesia, porque usted no está siguiendo a hombres, usted está siguiendo a Dios. La unidad de la iglesia tampoco se va a lograr si nosotros todos nos proponemos seguir o cumplir un mismo proyecto. No, que vamos a edificar un nuevo edificio. Y hacemos día de familia, hacemos venta de comida y hacemos muchas actividades. Y por la gracia de Dios, después de 2, 3 años, hemos podido levantar los recursos para poder edificar una nueva iglesia, un nuevo templo. Y qué triste sería entonces si después de la construcción de ese templo, precisamente por cosas tan superficiales, porque no nos pusimos de acuerdo con la alfombra o con la pintura o con el diseño, entonces yo diga, no, esta iglesia no es mía y me voy por ahí. O porque simplemente se terminó el proyecto y ya no tengo como sentido, ya no tengo razón de estar aquí en esta iglesia, o por lo menos eso es lo que yo pienso, y entonces me voy por ahí. No, la unidad de la iglesia no es por proyectos. Nosotros, como hemos compartido, mis hermanos, tenemos para los próximos 2 años una meta, un enfoque evangelístico y de discipulado. Y es nuestra oración, la meta que nos hemos puesto es duplicar la cantidad de personas que vienen aquí a la iglesia, que están adorando a nuestro Señor. Pero ¿y qué si logramos duplicar la iglesia? Y entonces ya, bueno, ya cumplí mi propósito, ya me voy, ya se acabó ese proyecto, se acabó eso que nos unificaba, que nos mantenía unidos a nosotros. Una vez más, la fuente de la unidad de la iglesia no es una persona, no es un proyecto, sino que la fuente de la unidad de la iglesia es Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, en vez de nosotros estar viendo las diferencias que pueden haber entre nosotros, vamos nosotros a poner nuestra vista en ese Dios que es el Padre de todos, que es sobre todos, que es por todos y en todos. Enfoquémonos en aquel Dios que en su gracia y misericordia nos ha rescatado del pecado y nos ha colocado en el cuerpo de Cristo y nos ha dado esta esperanza nueva. La fuente de la unidad de la iglesia es Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque tú has permitido que nosotros, por medio de tu palabra, podamos conocer tu plan para la iglesia, tu plan para esta iglesia. Y rogamos, Señor, que seamos diligentes en preservar la unidad de la iglesia. Porque para ti es importante. De esta manera tú eres glorificado. De esta manera personas que no te conocen van a reconocer tu grandeza, tu poder en transformar a los pecadores. Ruego, Señor, que tú transformes, que tú obres en esta iglesia de forma tal que seamos solícitos, seamos diligentes en mantener la unidad de la iglesia. Esto, Señor, no para nuestra gloria, no para nuestra honra, sino para tu gloria, para tu honra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.